Hola amigos, hoy hablaremos de la Fosa de las Marianas y sus secretos. Pero antes, suscríbanse, dejen un comentario y denle me gusta. Seguramente has visto una lagartija en la pared de tu casa o un cangrejo en la playa y has pensado que la naturaleza es predecible, ¿verdad? Pero no sabes en qué se han convertido estas criaturas allá abajo, donde la luz es una leyenda urbana. La Fosa de las Marianas es una grieta de 11 kilómetros en la corteza terrestre que hace que el monte Everest parezca una piedrecita de jardín si la arrojaras allí. Es el tipo de lugar donde las reglas de la biología que aprendiste en la escuela simplemente se rinden y desaparecen. Aquí es donde la cosa se pone extraña, porque no hablamos solo de aguas profundas, sino de un entorno que la ciencia dorada juró que era estéril. Se creía que el frío extremo y la oscuridad total eran una sentencia de muerte para cualquier célula. Pero la naturaleza no es justa, y en la segunda mitad del siglo XX descubrimos que el abismo dista mucho de ser un desierto silencioso. Es un reino de pesadilla que hace que cualquier película de ciencia ficción parezca un documental infantil. La presión allí abajo es tan brutal que los huesos de un animal común se disolverían como azúcar en café caliente. Imagínese tener el peso de 1 tonelada concentrado en la punta del pulgar. Ese es el constante abrazo de la Fosa de las Marianas. Datos de la NOAA muestran que esta fuerza aplastante altera incluso la química básica de la vida, requiriendo adaptaciones que transforman a las criaturas en seres dignos de un asilo submarino. Lo que es inofensivo en la superficie se convierte en una aberración táctica en las profundidades. Contemplar el mapa de esta cicatriz geológica de 2.500 kilómetros de longitud produce escalofríos. Forma parte del Anillo de Fuego, una zona de inestabilidad donde la Tierra se recicla violentamente. Es un frente tectónico donde las placas chocan y se hunden en el manto, creando el escenario perfecto para lo que yo llamo purgatorio oceánico. Y, aunque parezca mentira, este reciclaje de rocas es lo que mantiene vivo el espectáculo. Bueno, explorar este vacío es tan complejo que hemos enviado más personas a la Luna que al fondo de este agujero. Cada metro que descendemos es un desafío a las leyes de la física, y el HMS Challenger, allá por el siglo XIX, fue el primero en sentir que el cable de la sonda no dejaba de descender. Pensaron que habían encontrado el fin del mundo, pero solo era el comienzo de una historia mucho más inquietante. ¿Pero tienes idea de qué le sucede realmente a la roca cuando decide hundirse para siempre? La corteza oceánica es como un elemento destinado a ser sacrificado, sirviendo de cinta transportadora para el planeta. Mientras que los continentes son como antiguos y gruesos icebergs flotando sobre magma, el fondo oceánico es como la cáscara de una manzana, delgado y joven. En Atlántico, se expande, alejando a América de África a cada segundo que pasa. El problema es que si el Atlántico crece, el Pacífico tiene que pagar el precio reduciéndose en algún punto. Aquí es donde la cosa se pone extraña, la placa del Pacífico, con sus 170 millones de años de historia. Es la abuela del océano y está agotada. Al llegar al borde de Filipinas, se sumerge en un proceso que la ciencia llama subducción, pero que yo denomino una trituradora geológica. Es forzada a hundirse en el manto, donde se funde y recicla en un descenso sin retorno. La Fosa de las Marianas es precisamente la cicatriz de esta caída suicida de la corteza terrestre. Aunque parezca increíble, esta zona de guerra genera volcanes de lodo activos que expulsan hidrógeno en lugar de fuego. Uno de ellos, conocido por los geólogos como Koku, tiene una masa de azufre fundido que parece sacada de otro planeta. Literalmente, ya que solo hemos visto algo similar en una luna de Júpiter. Se trata de chimeneas químicas que liberan agua hirviendo cargada de metales pesados, creando una escena digna de un infierno personal. Es el punto exacto donde la Tierra se desmorona para luego reconstruirse. Así es. La naturaleza no es justa y usa estas fallas para crear los terremotos más grandes que la humanidad haya registrado jamás.
Aproximadamente el 90% de los temblores del mundo ocurren en esta región del cinturón de fuego, donde la roca sólida se pliega como si fuera papel. Imagina una lámina de roca de kilómetros de espesor siendo doblada por la gravedad hacia el interior del planeta. La fuerza involucrada es tan colosal que la mente humana simplemente falla al intentar procesar las cifras. Pero no se dejen engañar pensando que la fosa de las Marianas es el único abismo sin fondo en este país. Fosas como las de Tonga y Filipinas se le acercan, pero la fosa de las Marianas ostenta el título de la depresión más aislada y profunda. A lo largo de millones de años, este abismo actual también será engullido por el magma y surgirá uno nuevo en otro lugar. Pero antes de que esta roca desaparezca para siempre, debe soportar una presión que haría implosionar a cualquier submarino nuclear como una lata de refresco. ¿Alguna vez has sentido ese escozor en el oído al sumergirte en una piscina de 3 metros de profundidad? Pero no te imaginas lo que hace el agua al descender 11.000 metros en una vertiginosa bajada hacia el abismo. La presión alcanza niveles que desafían la imaginación humana y hacen que cualquier material de ingeniería suplique piedad. En el fondo de la fosa de las Marianas, es más de 1000 veces mayor que la presión atmosférica en la superficie. Aunque parezca increíble, esta fuerza aplastante equivale aproximadamente al peso de 1 tonelada concentrado en una uña. Un abrazo constante y letal. El poder destructivo de esta presión es tan absoluto que incluso la tecnología más avanzada puede ser superada en cuestión de segundos. Equipos diseñados específicamente para soportar entornos extremos han fallado de forma abrupta y violenta. Como el Nereus en 2014. Aquí es donde la historia se torna extraña. El vehículo de exploración submarina sufrió una implosión catastrófica durante una inmersión en la fosa de Kermadec, al norte de Nueva Zelanda. La presión fue tan intensa que el vehículo colapsó sobre sí mismo, quedando completamente destruido en cuestión de segundos. Este ejemplo ilustra claramente hasta qué punto las profundidades oceánicas siguen siendo un territorio hostil, incluso para nuestra tecnología más sofisticada. En efecto, la naturaleza no es justa y transforma cualquier burbuja de aire o defecto estructural en una bomba de relojería submarina lista para estallar hacia adentro. Los submarinos militares que patrullan en secreto las profundidades de los mares del mundo, diseñados para operar en condiciones extremas, solo pueden descender con seguridad hasta unos 1500 metros. Más allá de ese límite, el riesgo estructural se vuelve inaceptable para cualquier tripulación. Imaginar lo que Walsh y Picard vivieron en 1960 es escalofriante. Para llegar al fondo, donde el océano se hunde casi 11 kilómetros bajo la superficie, fue necesario desarrollar máquinas extraordinarias capaces de soportar una presión implacable. Pero, ¿te imaginas lo que ocurre cuando se rompe una ventana de acrílico a 9000 metros de profundidad? Aunque parezca increíble, Nikes, 2 hombres decidieron que descender 11 kilómetros en un gigantesco tanque de gas era una buena idea. Don Walsh y Shackpet se encerraron en el batiscafo Trieste, una esfera de presión suspendida bajo un enorme flotador. La tecnología de la época era rudimentaria comparada con la actual, pero la valentía de aquellos hombres era extraordinaria. Descendían al punto más profundo de la Tierra con ventanas de plexiglás de tan solo 50 milímetros de diámetro. Aquí es donde la cosa se pone extraña, cuando el reloj marcó los 9000 metros de profundidad. Un crujido violento sacudió la cabina. Un sonido seco y aterrador que helaría la sangre de cualquier explorador cuerdo. Una de las ventanas exteriores se había agrietado bajo la fuerza abrumadora del océano, una clara advertencia de que el abismo intentaba entrar. Pero en lugar de abortar la expedición y ascender desesperadamente, intercambiaron miradas. Vieron que no había ninguna fuga y decidieron continuar el descenso. Bueno, la naturaleza no siempre es justa. Pero estos tipos tampoco se acobardaron ante el peligro inminente de implosión. Tardaron 5 horas en llegar al fondo del océano.
levantando una nube de polvo de sedimentos que los cegó durante varios minutos. En ese silencio absoluto, la luz artificial de Trieste iluminó algo que nadie esperaba encontrar: vida. Juraron haber visto un pez plano, demostrando que incluso en el infierno helado hay vida. Lo que hicieron fue una experiencia de turismo de riesgo que tardó más de 50 años en repetirse. Mientras miles de personas escalaban el Everest y 12 caminaban sobre la Luna, el abismo Oringe seguía siendo una fortaleza inaccesible. Recién en 2012, el director James Cameron descendió solo al Dishart, reforzando la idea de que el fondo oceánico es mucho más difícil de visitar que el espacio exterior. El problema es que las profundidades oceánicas no perdonan errores, y el margen de error allí abajo es literalmente cero. El trágico destino del submarino Titán en 2023, que implosionó a tan solo 3.800 metros, es un brutal recordatorio de que el océano es un amo implacable. Pero, ¿alguna vez te has parado a pensar que, antes de alcanzar ese aplastamiento total, la luz solar libra una batalla perdida contra el agua en los primeros metros? La luz solar tropical penetra con fuerza en la superficie, pero ignora que está entrando en un corredor de muerte luminoso. En los primeros 200 metros, en la zona epipelágica, todo parece un paraíso azulado donde la fotosíntesis reina suprema. Esta delgada capa representa solo el 2% del volumen del océano, pero es de aquí de donde proviene la mitad del oxígeno que respiramos. El fitoplancton trabaja sin descanso para mantener en marcha los engranajes de la vida, transformando la luz en energía pura. Aunque parezca increíble, esta zona iluminada es el buffet libre más concurrido del planeta, donde la cadena alimenticia se desarrolla frenéticamente. Desde el diminuto zooplancton hasta las colosales ballenas, todos dependen de este festín alimentado por energía solar para sobrevivir. Aquí viven los peces que pones en tu plato, como el atún y el bacalao, en un equilibrio que sustenta al mundo entero. Pero este festín de luz tiene un final, y la invitación al nivel inferior es mucho más oscura. Aquí es donde la cosa se pone extraña al cruzar la marca de los 200 metros. Entras en la zona crepuscular, un mundo de penumbra perpetua. La luz aún intenta brillar, pero ya no tiene la fuerza suficiente para crear vida vegetal, transformando el océano en un personaje azulado y enigmático. El agua se enfría repentinamente y la presión comienza a aumentar alrededor del casco, indicando que las reglas del juego han cambiado. Es en este umbral invisible donde los primeros destellos de bioluminiscencia comienzan a aparecer de la nada. En efecto, la naturaleza no es justa y oculta en la penumbra una biomasa de peces que puede ser mayor que la del resto del océano en conjunto. La principal atracción aquí es el pez boca de cerdas, un diminuto pez de 8 centímetros que existe por cuatrillones, armado con dientes afilados como agujas. Son los fantasmas de la zona mesopelágica, que habitan entre la luminosidad de la superficie y la oscuridad total de las profundidades. Nuestro conocimiento sobre ellos aún es fragmentario, basado en evidencias y capturas accidentales. La conexión entre la luz y el abismo es una red muy delicada. Todo lo que sucede aquí arriba termina bajando de una forma u otra, alimentando a los monstruos que prefieren la oscuridad. Pero, ¿qué ocurre cuando el último resplandor azulado se desvanece y te sumerges en la zona de medianoche, donde el sol es un recuerdo olvidado? El último resplandor azulado en la superficie se desvanece gradualmente, y entramos en la zona batipelágica, la famosa zona de oscuridad total. Nos encontramos a 1 kilómetro de profundidad, inmersos en una oscuridad absoluta que cubre más de la mitad de la superficie de nuestro planeta. Aquí, la temperatura se estabiliza en 4 grados Celsius y la presión se ha convertido en una fuerza peligrosa para cualquier intruso. Aunque parezca increíble, este es el hábitat más grande de la Tierra y, sin embargo, sigue siendo uno de los entornos menos comprendidos por la ciencia. En efecto,
La naturaleza no es justa y ha transformado esta oscuridad total en un escenario de luces biológicas artificiales. La bioluminiscencia deja de ser un fenómeno raro para convertirse en la principal herramienta de supervivencia de los personajes de este piso. Destellos azules inquietantes aparecen de la nada, ya que el azul es el color que mejor se propaga a través del agua helada. Algunos usan el brillo para encontrar pareja, mientras que otros lo utilizan como un arma silenciosa para atraer a sus presas. Aquí es donde la cosa se pone extraña. Cuando encendemos los focos artificiales, el océano parece enfrentarse a una eterna tormenta de nieve. Miles de millones de partículas orgánicas, restos de peces y desechos de la superficie descienden lentamente en un flujo constante conocido como nieve marina. Esta valiosa basura es lo que mantiene la vida latiendo en la oscuridad, sirviendo de festín para microorganismos y criaturas oportunistas. Incluso en el desierto oscuro, la energía perdida por la luz solar sigue alimentando el abismo. Una adaptación insólita, pero nada supera la capacidad de los ojos para captar lo imposible. El pez búho, por ejemplo, posee lentes desproporcionadamente grandes para ver formas donde nosotros solo veríamos el vacío absoluto. Otros, como el pez de ojos tubulares, tienen ojos verdes tubulares que miran hacia arriba, siguiendo la silueta de sus presas contra la escasa luz disponible. Son estrategias extremas para un mundo donde cualquier error de cálculo cuesta vidas. La oscuridad es una maestra exigente, y quienes no pueden ver deben aprender a sentir cada vibración en el agua. Muchos habitantes de este reino han renunciado a la vista y han invertido todo en sofisticados sensores de presión para detectar movimiento a metros de distancia. Es un juego mortal de escondite donde el primero en ser detectado es el primero en ser devorado. Pero, ¿qué sucede cuando estos depredadores deciden que el tamaño realmente importa para sobrevivir al hambre? Aunque parezca increíble, en el abismo las reglas del crecimiento se han roto y se han convertido en una pesadilla a escala descomunal. Esto es lo que la ciencia denomina gigantismo abisal, donde criaturas que deberían ser diminutas se transforman en versiones colosales de sí mismas. Un anfípodo, que en la superficie tiene el tamaño de una pulga, puede alcanzar 30 centímetros de puro músculo y caparazón en las profundidades. Ser grande no es solo alardear, es una táctica de guerra contra el hambre. Aquí es donde la cosa se pone extraña. Cuanto más grande eres, más tiempo puedes sobrevivir sin una comida decente, algo vital en un lugar donde la próxima cena puede tardar meses. Los calamares gigantes, criaturas legendarias que pueden alcanzar los 13 metros de longitud, poseen los ojos más grandes del reino animal. Patrullan la oscuridad perpetua como centinelas silenciosos, listos para atrapar cualquier cosa que se mueva. Su tamaño aumenta sus posibilidades de soportar largas esperas y evitar convertirse en el almuerzo de algo más pequeño. Pues bien, la naturaleza no es justa y creó al pez pescador, que usa una especie de linterna de carne en su frente para atraer a sus víctimas. Este cebo bioluminiscente cuelga frente a una boca llena de dientes afilados como estacas, esperando a que alguien confunda el brillo con comida. En una fracción de segundo, la mandíbula se cierra de golpe y la caza termina antes de que el pobre animal se dé cuenta de su error. Es el tipo de oportunista psicópata con el que no querrías encontrarte en un callejón oscuro, o mejor dicho, en una cloaca oscura. El tiburón fantasma parece sacado directamente de un borrador descartado de una película de terror. Con aletas que se asemejan a alas y ojos de aspecto inerte. Posee dientes permanentes diseñados para triturar las conchas más resistentes que encuentra. No es muy exigente con lo que come. Si cabe en su boca y tiene proteínas, lo masticará sin piedad. Es la brutal eficiencia de alguien que sabe que, en el fondo del mar, malgastar energía es el primer paso hacia la extinción. El pez lábrido pelícano lleva este hambre a un nivel ridículo, con un estómago que se estira como un globo de fiesta. Puede engullir presas más grandes que su propio cuerpo,
Una estrategia de todo o nada para cuando finalmente se presente la oportunidad. Pero incluso estos monstruos de boca grande deben tener cuidado, porque el pez lanceta, con sus 2 metros de puro instinto asesino, siempre está al acecho. Pero ¿qué sucede cuando se desciende aún más profundo, hasta donde ni siquiera los peces más resistentes pueden respirar? Aunque parezca increíble, cruzamos las puertas del infierno y entramos en la zona Hadal, llamada así en honor a Hades, el señor del inframundo. Nos encontramos a 8.000 metros de profundidad, donde la oscuridad no es solo la ausencia de luz, sino una presencia física y opresiva. El frío es constante, manteniendo el agua siempre al borde de la congelación absoluta. Pero lo verdaderamente aterrador es la presión, que aquí ya no es un desafío, sino una sentencia aplastante. Aquí es donde la cosa se pone extraña. Corrientes de agua helada procedentes de la Antártida recorren el fondo del planeta, llevando oxígeno a este abismo. Sin este aire acondicionado polar, la vida aquí simplemente se asfixiaría en el propio lodo. El lecho marino está cubierto de un fino polvo sedimentado que parece un desierto de nieve gris. Pero no se dejen engañar por el silencio, porque bajo esta capa de lodo, billones de seres microscópicos trabajan sin descanso. En efecto, la naturaleza no es justa y ha creado criaturas que no necesitan el sol para absolutamente nada. Donde no llega la luz, la química toma el relevo mediante la quimiosíntesis, un proceso que transforma los minerales volcánicos en energía vital. Los microorganismos se alimentan del sulfuro de hidrógeno que se filtra por las grietas de la Tierra, creando la base de una economía biológica subterránea. Es vida que emerge de la roca viva, en un lugar donde nada debería prosperar. Los anfípodos gigantes y los pepinos de mar son los verdaderos carroñeros del abismo. Estos pepinos de mar translúcidos caminan sobre el fango con antenas que parecen patas, buscando cualquier migaja nutritiva. Cuando el cadáver de una ballena cae desde arriba y finalmente toca el fondo, estos carroñeros se congregan en frenéticos festines. Es una carrera contrarreloj para consumir cada molécula de proteína antes de que se disuelva. Pero incluso para estos expertos en supervivencia extrema, hay un límite donde la biología dice basta. El pez caracol de las Marianas ostenta el récord del habitante de mayor profundidad, viviendo en condiciones que convertirían a un pez normal en puré. Sin embargo, a medida que descendemos los últimos kilómetros hacia el fondo del mar, incluso estos campeones comienzan a desaparecer. Pero, ¿te imaginas qué tipo de ser vivo puede ser más grande que un balón de fútbol estando compuesto por una sola célula? Aunque parezca increíble, en el fondo del abismo habitan seres que desafían la lógica de cualquier libro de biología de secundaria. Hablamos de los xenofióforos, organismos unicelulares que pueden alcanzar los 20 centímetros de diámetro. Imagínese una sola célula del tamaño de un balón de fútbol prosperando bajo una presión capaz de aplastar el titanio. Es el tipo de criatura que nos hace cuestionar que define realmente los límites de la estructura de la vida en la Tierra. En efecto, la naturaleza no es justa y oculta secretos sobre cómo el ADN puede protegerse del colapso dentro de estos monstruos unicelulares. Estos seres gelatinosos viven adheridos a las rocas, filtrando partículas que tardaron semanas en caer de la superficie. Son la prueba viviente de que, donde quiera que haya un átomo de energía, la vida encuentra la manera de asentarse y ocupar el espacio. Pero para estudiar a estos ermitaños del abismo, la ciencia necesita mucho más que suerte o cámaras de baja resolución. Aquí es donde la cosa se pone rara. La mayoría de nuestros estudios en profundidad se realizan con experimentos que yo llamo comida rápida científica. Ponemos un pez muerto frente a una lente y esperamos a ver quién aparece para la cena gratis. Esto nos muestra quiénes son los carroñeros apresurados, pero no nos dice nada sobre quién se esconde en las sombras, observando el cebo con indiferencia.
Es como intentar comprender una ciudad entera fijándose únicamente en la cola de un restaurante popular. Lo cierto es que solo identificamos unas 400 especies en la zona Adal. Comparado con los miles que se encuentran en un lago común, parece una cifra pequeña, pero eso se debe a que el acceso al club es extremadamente restringido. Operar equipos a 11.000 metros de profundidad requiere una ingeniería casi perfecta, donde cualquier microfisura supone la pérdida de millones de dólares. El abismo es una bóveda geológica que no está abierta a cualquiera. Pero la pregunta crucial es, ¿qué nos estamos perdiendo exactamente por no tener la iluminación adecuada allá abajo? Si enviamos sondas a Marte y Saturno, ¿por qué nuestro propio entorno sigue siendo un mapa lleno de incógnitas e incertidumbres? Existe un vacío de conocimiento que podría ocultar curas para enfermedades o secretos sobre el origen de nuestra existencia. Pero, ¿sabías que la mayor amenaza para este santuario inexplorado podría provenir precisamente de nosotros mismos, allá arriba? Aunque parezca increíble, incluso a 11 kilómetros de la civilización, las huellas humanas ya han llegado al fondo del abismo que nos rodea. En expediciones recientes, los investigadores han encontrado fragmentos de plástico y fibras sintéticas en los sedimentos más profundos de la Tierra. Es una cruda realidad que nos hace comprender que el océano no es un pozo sin fondo, sino un organismo interconectado y extremadamente frágil. La naturaleza no es justa, pero nosotros sí estamos jugando sucio con el sistema que nos mantiene con vida. Aquí es donde la cosa se pone extraña. La fosa de las Marianas es una de las últimas fronteras inexploradas. Un territorio más grande que Australia que apenas hemos empezado a cartografiar. Hasta la fecha, solo 27 personas han visitado el Abismo Challenge. Una cifra ridícula comparada con los miles que ya han pisado la cima del Everest. Miramos las estrellas y olvidamos iluminar lo que yace bajo nuestros pies, donde secretos evolutivos de millones de años aguardan en absoluto silencio. En efecto, la ciencia se basa en modelos y observaciones parciales, ya que descender a esas profundidades supone una prueba de fuego para cualquier tecnología. Pero cada centímetro conquistado revela que la vida es mucho más tenaz y creativa de lo que imaginábamos. Desde gusanos poliquetos hasta camarones que excavan túneles en lodo a presión. El abismo es un laboratorio al aire libre, o mejor dicho, un mar cerrado de innovación biológica. Lo que aprendamos de estas criaturas podría revolucionar la medicina y nuestra comprensión de cómo se sustenta la vida. Respetemos a quienes tienen el valor de adentrarse en la oscuridad y preguntar, ¿quién anda ahí? Porque el mar no perdona la arrogancia. Explorar estas regiones requiere una combinación de ingeniería de vanguardia y un respeto casi religioso por las implacables fuerzas del planeta. El lecho marino seguirá transformándose lentamente, reciclado por el magma y guardando misterios que quizás nunca lleguemos a descifrar por completo. Pero la búsqueda de estas respuestas es lo que nos define como exploradores. Bueno, ahora ya sabes que el patio trasero de la Tierra es mucho más profundo y perverso que cualquier piscina de hotel. Si disfrutaste de este descenso al abismo y quieres seguir explorando las cicatrices más oscuras de nuestro mundo, no olvides suscribirte al canal. Hay muchas más cosas extrañas ocultas en la oscuridad, y tengo la intención de mostrártelas todas. Pero dime una cosa, ¿te atreverías a entrar en una esfera de metal y descender a donde la luz jamás ha brillado?